Ahí estamos grabando. Entonces, para repetir lo último del mercado, gracias Felipe. Por último, cuando hablamos de un mercado competitivo, entonces, es un gran número de compradores, gran número de vendedores, y como una empresa o un consumidor es una pequeña parte del mercado, tan baja, que no puede incidir en la fijación de precios. Por lo tanto, tiene que tomar el precio que genera del mercado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a eso, chicos? Que es el concepto esencial de un mercado competitivo, que sean tomadores de precios. Alguien que tenga alguna pregunta, por último ahí en el chat, o si quedó claro, para pasar lo que es un mercado no competitivo. Ya, perfecto. Muchas gracias por responder, Reinaldo. Ya, mire. El mercado no competitivo es lo contrario, obviamente. Es que dado el gran, perdón, el bajo número de compradores y o vendedores, es que tienen la capacidad de fijar precios, ¿ya? Entonces, si nosotros dibujamos, sería más o menos esto. Está el mismo mercado, pero hay pocos compradores y vendedores. Por lo tanto, como tienen una gran parte del mercado, vamos a hacerlo un poquito más grande el circuito para que se entienda, es que van a tener la capacidad de fijar un precio, ¿ya? Porque tienen una mayor porción de mercado. Entonces, ese es un mercado no competitivo. ¿Por qué no se da tanto la competencia? Obviamente, porque si una empresa puede fijar el precio, va a fijar un precio que le garantice una mayor ganancia, ¿cierto? En términos económicos. Por lo tanto, puede generar que la satisfacción del consumidor, el excedente del consumidor sea menor. Y ahora la pregunta es, ¿qué es excedente del consumidor? ¿Ya? Vamos a poner el siguiente caso. Vamos a hacer para los dos casos. Este va a ser el mercado competitivo y este va a ser el mercado no competitivo. Supongamos que el precio de mercado que emerge entre oferta y demanda de una sopaipilla es 200 pesos. ¿Ya? Y ustedes como consumidores tienen una disposición a pagar de 100 pesos. ¿Qué es una disposición a pagar? Es cuánto yo voy mentalizado. Por ejemplo, la típica que uno va en la calle y quiere comprarse una sopaipilla en el carrito y dice, ya, tengo 100 pesos, lo máximo que pago por la sopaipilla. ¿Ya? Esa es tu disposición a pagar por el bien. Uno llega y vamos a borrar un poquito acá. Vamos a borrar para que nos sirva el ejemplo, que se entienda, porque 100 pesos es muy poco para el día de hoy. Ya, vamos a hacer mejor que la disposición a pagar es 200 y que la sopaipilla vale 100 pesos. Ahí sí. Este es el precio de venta 100 pesos. Y lo que estoy dispuesto a pagar yo en mi bolsillo tengo 200 pesitos. Entonces, hasta 200 pesos pago. Sin embargo, llego, me dice la señora o el caballero que está atendiendo, me dice, ¿sabe? Le digo, ¿cuánto está la sopaipilla? Me dice, está 100 pesos. Y yo digo por dentro, bacán, porque me ahorro 100 pesos, ¿cierto? Ese ahorro es un excedente, una ganancia para el consumidor, en términos de 100 pesos. ¿Se entendió ese ejemplo? Yo iba con la disposición a pagar 200, pero me cobraron solamente 100. Me ahorré 100 pesos. Esa diferencia, ese gap, es el excedente del consumidor, o consumer surplus, ¿ya? En inglés CS, o en español EC, excedente del consumidor. Sin embargo, en un mercado no competitivo, donde la empresa puede fijar el precio, supongamos que estamos en Santiago y ocurrió algo que solamente hay 2 carros sopaipilla en todo Santiago. Entonces, ellos se van a aprovechar de la situación. Somos solamente dos. Uno está, por ejemplo, en la Florida y otro está en Maipú. Aprovechemos de que solamente nos pueden venir a comprar a nosotros y aumentemos el precio. Ahora el precio de venta es 150 pesos. Y yo tengo la misma disposición a pagar, 200. Por lo tanto, ¿qué pasa con mi excedente del consumidor? Ahora es 50. Me ahorré 50 pesos. Pero se redujo. De tener un ahorro, un excedente del consumidor de 100 pesos, se redujo a 50 pesos. Eso es excedente del consumidor. Por lo tanto, cuando hablamos de competencia también, estamos afectando al consumidor en su excedente. Cuando es un mercado competitivo, tenemos un mayor excedente del consumidor que cuando el mercado es no competitivo. Por eso es que en Chile hay organismos que regulan la libre competencia.
¿ya? Es por eso que el gobierno tiene que estar aplicando política económica o sanciones a empresas que generan un alto poder de mercado que atente contra la libre competencia, como son los monopolios, ¿ya? O las colusiones, porque atentan a esto, a que se sienta afectado el consumidor. Y cuando se sienta afectado el consumidor, tiene que entrar, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica y hay, por ejemplo, el caso del Confort. Se confirmó que fue un mercado no competitivo, se coludieron y tuvo que haber una retribución, ¿cierto? Económica después por el Confort, los 7.000 pesos del Confort. ¿Ya? ¿Se entendió bien esto de mercado competitivo y no competitivo? El cómo favorece la no competitividad, por ejemplo, a las empresas que están en el mercado y el cómo perjudica a los consumidores. Porque esto es lo esencial. Si uno está dispuesto a pagar menos que el precio, ya, ya. Ahí lo que pasa, lo que se va a generar, oh, está cerrando el chat, pero está con el lápiz. Ya, lo que pasa es que cuando la disposición a pagar es menor que el precio, se va a generar un exceso de oferta, ¿ya? Porque no voy a estar consumiendo el bien, el productor no va a estar vendiendo el bien, por lo tanto se va a generar un exceso de oferta. De todas formas, esto, oferta y demanda, entra para la PEP 2, ¿ya? Esto es, ahí vamos a ver todo, vamos a ver exceso de oferta, escasez de oferta, cuando hay importación del bien, qué pasa cuando hay arancel, cuando hay un impuesto, cuando hay un subsidio, cuando hay precio mínimo, precio máximo, vamos a ver todas las variantes, ¿ya? Pero ahí está respondiendo igual de todas formas, hay un exceso de oferta, ¿ya? Que se genera en la parte derecha del gráfico entre cruce oferta y demanda. Pero buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, entonces, y tenemos mercados eficientes y no eficientes, ¿ya? Un mercado eficiente es cuando no es necesaria la intervención del Estado en el mercado. Y esto prácticamente muy pocas veces ocurre, ¿ya? Porque se dan cuenta, un mercado no eficiente, como aparece aquí abajo, es cuando sí interviene el Estado, ¿ya? Y cuando interviene el Estado es porque el mercado no se está regulando de buena manera. Ejemplo de aquello, solo impuesto a los productos, ¿ya? El subsidio a la vivienda. Pasa mucho con los bonos. Se dan cuenta que ahora el mercado ha empezado a subir el valor de los productos. ¿Y qué hizo el gobierno? Aplicar bueno, obviamente por la pandemia se encareció todo, pero aplicó un bono de clase media. Ya, esa es una intervención del Estado para regular el mercado. ¿Qué hace el bono de clase media? Incentiva el consumo. Eso es lo que hace lo que hace el bono de clase media, incentivar el consumo. Por lo tanto, ¿qué estaba diciendo de otra manera? Es que el mercado no se estaba consumiendo lo que se estaba ofertando. Podría haber ocurrido un exceso de oferta. Entonces, aplica un bono que incentiva el consumo para regular el mercado, y es lo que ocurre generalmente, ¿ya? Eso es mercado eficiente y mercado no eficiente, ¿ya? Ojo que el mercado eficiente también se llama óptimo de Pareto, por si acaso, por si lo quieren ver en la literatura, también se le llama óptimo de Pareto. Y me gusta siempre indicar lo siguiente, aunque sea óptimo, no indica de que la distribución de la riqueza sea eficiente, ¿ya? Quiere decir que si a lo mejor supongamos que se aplican los recursos, se aplican todos los recursos que tiene el Estado en el mercado, pero solamente una persona le llegan todos esos recursos y la otra no tiene ningún recurso, también es óptimo, porque se utilizaron todos los recursos. Sin embargo, no es equitativa la distribución, ¿ya? No garantiza eh, la distribución equitativa. Es un concepto que, para que ustedes vayan entendiendo más o menos un poquito más de lo que se pide en el curso, ¿ya? Eso es lo tipo de mercados. Ahora, si no hay preguntas con respecto a mercados, vienen los tipos de bienes. Estas preguntas, estos conceptos en general, siempre hay que entenderlos porque van a aparecer en todos lados, ¿ya? Cuando después les pregunten por elasticidad, por ejemplo, que en la próxima diante se va a ver, les van a hablar de tipos de estos tipos de bienes. Cuando hayan comentes, va a aparecer distintos tipos de bienes, a lo mejor los van a hacer clasificar distintos tipos de bienes, ¿ya? Así que aquí está la clasificación completa, o a priori por lo menos completa, de lo que entra en el curso. Se dan cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tipos de bienes, según distintas clasificaciones. Hay que entenderlo de esta manera.
según la clasificación, desde el punto de vista que veamos los bienes, vamos a tener distintos tipos de clasificaciones, ¿ya? Y un bien puede tener características de distintos tipos de bienes, por ejemplo. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Pero el primero, hay bienes según la cantidad que existen, ¿ya? Están los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres son los que no tienen límite de uso, por ejemplo, el aire, ¿ya? Pero ahí viene o generalmente los que uno consume, los que compra a un precio de mercado, son los bienes económicos. Son los que tienen límite de uso, ¿ya? Por ejemplo, un computador, no sé, puede durar 5 años, una bebida puede durar unos 20 minutos. Esos son los bienes económicos, ¿ya? También esta clasificación de bienes según el destino, ¿ya? Según el destino, o sea, según el uso que yo le dé. Están los bienes de consumo. Los bienes de consumo es cuando satisfacen una necesidad directamente, ¿ya? O sea, es decir, yo compro el bien y lo consumo eh, para satisfacer una necesidad final. Bienes de consumo, ¿ya? Sin embargo, están los bienes de producción también, ¿ya? Que sirven para la producción de otro bien. Este ejemplo de aquellos son las máquinas, ¿ya? En cambio, están los bienes de consumo intermedio, que son utilizados en alguna etapa de producción y son principalmente asociados a materias primas, como el acero, el aluminio, el cemento, los clavos, la madera. Todas esas materias primas son llamados bienes de consumo intermedio. Otro ejemplo, si yo quiero producir pan, ¿cuáles serían los bienes de consumo intermedio para producir pan? ¿Cuál creen ustedes? Entendiendo que el pan es el bien de consumo, ¿cierto? Es el bien final, el que uno va a la panería y compra el pan, ¿cierto? Compra directamente para satisfacer el hambre. ¿Cuál creen ustedes que serían los bienes de consumo intermedio? ¿Qué son los El bienes? trigo, El trigo puede ser, exacto, que al final puede ser, ojo ahí, muy buena, porque el trigo puede comportarse como un consumo intermedio también de la harina, también, ¿cierto? Porque la harina sería como el producto final después de todo el proceso del trigo, ¿ya? Muy bien ahí. Ahí voy a revisar el chat. La harina que decía Pia, ¿cierto? Ahí hay que clasificar bien porque se utiliza la harina directamente en el proceso de producción. Entonces sería la harina el bien de consumo intermedio del pan. Y todo lo demás, ahí por ejemplo el molino, el trigo, serían bienes de consumo intermedio de la harina. ¿Ya? Es como una cadena hacia atrás, ¿ya? Pero también, por ejemplo, está el agua, la sal, que también se utilizan como insumos para preparar el pan, ¿ya? Lo mismo ocurre con las carros, por ejemplo, los autos, ¿ya? Las maquinarias para ensamblar podrían ser los bienes de producción y los bienes de consumo intermedio podrían ser, no sé, si se construye con aluminio o con fibra de carbono, los vidrios, todo lo demás, ¿ya? Y están los bienes según su naturaleza, o sea, es decir, si son bienes privados o bienes públicos. Hablamos de bienes privados, perdón, cuando se restringe su uso a un dueño. Ya existe un propietario por el bien y lo consume este propietario. Ejemplo de aquello, el automóvil, la casa, que es de propiedad privada. También son tipos de bienes que uno compra en el mercado. Y están los bienes públicos, que no se cobra por el uso del bien, ¿ya? Acá dentro de los bienes públicos vamos a encontrar, por ejemplo, las plazas, las calles, eh, el alumbrado público, ¿ya? Y aquí hay una disyuntiva, ¿ya? ¿Qué bienes son considerados públicos en un 100%? ¿Y cuáles son considerados públicos pero tienen un pago asociado, ¿ya? Hay un ejemplo en Internet, claro, porque ahí uno paga por el bien, exacto. A menos que sea estas redes gratuitas que se encuentran en las plazas, por ejemplo. Ya que hay un bien público, hay algunas plazas que tienen, creo que tienen redes de Wi-Fi. ¿Ya? Em, claro, porque mire, hay el mejor caso de discusión es el retiro de desechos domiciliarios. ¿Ya? Porque es de acceso público el retiro de desechos domiciliarios, pero se paga contribución.
¿ya? Se paga contribución por aseo y ornato en las comunas. Entonces, ¿qué tanto el bien público se asocia gratis a ningún cobro por el bien? ¿Ya? Esa también es una pregunta interesante que se lo dejo para estudiarlo. Son casos híbridos que se pueden llamar, como por ejemplo, exacto, ahí pía, las autopistas, ya, las calles común y corriente, uno pasa ahí gratuitamente, obviamente, ya. Hay cobros de mantención, pero podemos asumir de que no, que uno no le cobran por caminar por la calle. Pero las autopistas, ojo, ahí las autopistas son bien públicos con concesión a privados, porque ahí uno puede pasar y no pagar. Si uno no está conectado, por ejemplo, no te restringen el uso. Ojo, ahí no te restringen el uso del bien. Sin embargo, uno debería estar con el TAC y te cobran por pasar por el pórtico. Así que son casos híbridos que se les llama que son bienes públicos, pero con concesión a privado. ¿Ya? La luminaria pública, si nosotros caminamos, por ejemplo, ya, siempre hay un costo asociado en mantención. Si ustedes se dan cuenta en las comunas, cuando hay contribuciones, o por ejemplo, cuando uno paga el permiso de circulación, está asociado a la mantención de las calles. Entonces también hay un pago asociado. Entonces ahora hay que estudiar bien a qué le vamos a llamar bien público, si es que se le puede asociar un cobro indirecto a lo mejor, o cobro directo, también es una pregunta importante, ¿ya? Pero estos son los casos así como híbridos, ¿ya? Por si acaso. Y los últimos, que son los bienes según relación con otros bienes, y acá eh, van a aparecer en todo momento hasta que termine el curso, que son los bienes sustitutos, los bienes complementarios y los bienes independientes, ¿ya? Los bienes sustitutos son los que por sus cualidades, sus características, compiten entre sí, ¿ya? Por ejemplo, el iPhone con el Samsung, la Coca-Cola con la Pepsi, Movistar contra Entel, Entel contra WOM, WOM contra Claro. Las marcas pelean entre sí, compiten entre sí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un libro, a lo mejor su sustituto sería una revista, y el sustituto de la revista sería un diario, ¿ya? Porque son elementos que sirven para la lectura, ¿ya? Que satisfacen, puede ser entretención, ocio o informativo. Y la característica económica entre estos bienes es la siguiente, que si aumenta el precio del sustituto uno implica que disminuye, perdón, que me quedé con los complementarios, aumenta la cantidad consumida del sustituto 2. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta a lo mejor el precio de los iPhone muy alto, implica que aumenta la cantidad consumida de su sustituto, por ejemplo, los celulares Samsung, ¿ya? Eso es muy importante recalcar. En cambio, los bienes complementarios son los que funcionan mejor en conjunto que por separado. Ejemplo de aquello, la impresora con el toner, el cargador del celular con el celular, el plumón con la tinta o el plumón con la pizarra. eh, no sé, puede ser la benzina con el auto, ¿ya? Funciona mejor en conjunto que por separado. Y en términos económicos significa que si aumenta el precio del complementario uno implica que disminuye la cantidad consumida del complementario 2. Por ejemplo, si aumentan mucho los autos, el precio del valor del auto, lo más probable es que disminuya la cantidad consumida de benzina, ¿ya? Esos son bienes complementarios. O si aumenta mucho la impresora, lo más probable es que baje la cantidad consumida de toner, de tintas, ¿ya? Y los independientes son los que no se relacionan entre ellos. Por ejemplo, lápiz con celular, no sé, muebles con alimentos, ¿ya? No se relacionan económicamente entre ellos en términos de precio y cantidad consumida. ¿Se entendió esto de bienes sustitutos y complementarios? El término de sustituto y complementarios. Si alguien puede escribir ahí en el chat. Sí, ya, perfecto. Y aquí viene una pregunta importante.
ahora quiero que esta viene para pensar un poquito. Si para el productor, pongamos el punto de vista del productor que está vendiendo un bien, ¿ustedes creen que es más conveniente vender un bien que tiene más sustitutos o tiene menos sustitutos? ¿Qué es más conveniente para un productor? ¿Vender un bien con mayor cantidad de sustitutos o con un menor o menor cantidad de sustitutos? Solo lo que crean, ¿ya? Por lo menos por el concepto que vimos ahora, o con los ejemplos, realmente uno los ejemplos, si bien pierden generalidad, los ejemplos nos sirven para poder memorizarlos más rápido, guardarlos más rápido. Entonces, por ejemplo, yo soy vendedor de Coca-Cola. ¿Me conviene de que haya más sustitutos o menos sustitutos de la Coca-Cola? Exacto, Alejandra Cáceres, Reinaldo. Exacto, porque si yo estoy viendo, por ejemplo, Coca-Cola, me conviene que haya menos competencia para mí, ¿cierto? O sea, que el consumidor tenga menos posibilidades de cambiarme si es que yo subo el precio, ¿ya? Entonces, punto importante a anotar, para un productor conviene que haya menor cantidad de sustitutos. Desde el punto de vista del consumidor, entonces, conviene que haya una mayor cantidad de sustitutos, ¿ya? Ahí para que los puedan ir anotando como notitas. Esa pregunta aparece, el término de los sustitutos, pero lo relacionan con la elasticidad, que es otro concepto que vamos a ver en la próxima ayudantía. ¿Ya? De todas formas, vayan guardando los conceptos, porque cada concepto que vamos a ir viendo lo vamos a ir juntando con otro. ¿Ya? Eso es lo que yo creo que es lo complicado del curso, que vamos juntando muchos conceptos. Bueno, continuando con la ayudantía, vamos a seguir el mismo ejemplo de comprar sopaipilla. ¿Ya? Mira, esto es teoría del consumidor. Yo consumo sopaipillas y al comprar la sopaipilla que me genera satisfacción. Y esa satisfacción se le llama utilidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de utilidad en teoría del consumidor, estamos hablando de una satisfacción que me da el consumir un bien. Y lo típico, y siempre lo hemos hecho, vamos a un lugar, un restaurante, por ejemplo, y uno le pregunta a la otra persona que va con uno, o si voy solo, me pregunto yo mismo, oye, de 1 a 10, ¿cómo está la comida? ¿Cierto? Y uno dice, oye, un 10. Esa ponderación, ese valor numérico, es la utilidad. Por eso aquí dice, la utilidad, en teoría del consumidor, se define como una ponderación numérica que representa la satisfacción de consumir ciertos bienes. Si yo le digo, oye, ¿cómo encuentras tú comer estas galletas Tuareg, por ejemplo? Un 6. O sea, esa es tu utilidad. Esa es tu satisfacción desde el punto de vista numérico. Pero si se dan cuenta, si yo le pregunto a otra persona después, ¿cómo le encuentras Tuareg? Y me dice un 8, ¿de qué depende la satisfacción? Depende del consumidor. Por lo tanto, la utilidad es un concepto individualista que depende del consumidor individual. Supuesto básico, por eso ahí dice supuestos, el consumidor es individualista y racional. ¿Ya? ¿Qué significa que es racional? Que obviamente va a elegir un bien que le genere mayor satisfacción que otro que le genere una menor satisfacción. ¿Ya? Supongamos que vamos al supermercado, estamos entre comprar Tritón y Tuareg. Si las Tuareg valen 300 y las Tritón valen 600 y me genera el mismo nivel de satisfacción, voy a consumir las Tuareg. Porque me sale más barata y me genera el mismo nivel de satisfacción que las Tritón. Y también, si voy a consumir, por ejemplo, hagamos que dos bienes tienen el mismo precio, pero uno me genera mayor satisfacción que el otro, me compro el bien que me genera mayor satisfacción. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso es teoría del consumidor, la vimos completa. ¿Qué busca el consumidor entonces? Maximizar su utilidad o satisfacción de consumir bienes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría del consumidor? Se dio según yo, en lo más práctico. Maximizamos nuestra satisfacción al consumir bienes, ¿cierto? Decimos que la utilidad es la satisfacción, ya es como esta puntuación numérica que le damos. Vimos los supuestos, que la utilidad
es personal, depende de cada consumidor y se comportan de forma racional. Y existe una expresión matemática que se llama función de utilidad, que es para poder representarlo en forma matemática, cuánto me genera de satisfacción consumir dos bienes. Ojo, consumir dos bienes. ¿Por qué dos bienes? Porque tenemos que simplificar la economía. ¿Ya? No podemos hacer una función que tenga n bienes por el tema de poder graficarlo después. No tenemos n coordenadas, la dimensión, ¿ya? Del gráfico. Entonces, eso me interesa que se quedó claro lo que es utilidad, que se busca maximizar la utilidad y los supuestos que hay detrás, que la utilidad es individual. Si quedamos claro con eso, nos pasamos directo al ejemplo de utilidad. ¿Ya? No sé si qué me dicen ahí, o si hay alguna pregunta con respecto a, o a lo mejor lo pasé muy rápido, no sé, cualquier cosa, chicos. ¿Todo bien? Ya. Bacán, porque este concepto súper cotidiano, que se hace ver simple, se puede representar de la siguiente manera. Se puede representar a través de una función de utilidad. ¿Ya? Este caso de la función de utilidad más conocida es la función clásica de Cobb-Douglas. ¿Ya? La función clásica de Cobb-Douglas lo que me dice, o lo que me indica, fíjense, hay una C, que es una constante mayor a cero, porque la utilidad es positiva. X, que es la cantidad consumida del bien X. Y, que es la cantidad consumida del bien Y, obviamente. Y A, que son el exponente, A es el nivel de importancia que yo le asocio, o el nivel de satisfacción que le asocio al bien X. Y B es el nivel de satisfacción o de importancia que le asocio al bien Y. ¿Ya? Esta es la función clásica que se aparece en casi todas las pruebas. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a indicar? Que cuando yo le vaya dando números, como lo hice acá, me va entregando cuánto es más mi satisfacción en términos numéricos. ¿Ya? Es lo que vimos. Entonces, asumiendo que C vale 1, A vale 2 y B vale 1, yo voy jugando con X e Y. Si se dan cuenta, A es 2. Significa que la cantidad del bien X es más importante, me genera mayor satisfacción que la del bien Y, matemáticamente, ¿cierto? Porque uno está al cuadrado y otro está elevado a 1. ¿Ya? Entonces, esto quedó de esta manera. X cuadrado Y. Y como regla general, cuando A sea mayor a B, implica que la cantidad consumida de X tiene que ser mayor que la cantidad consumida de Y. Obviamente porque le da una mayor ponderación. Y viceversa, si A es menor a B, implica que X es menor a Y. ¿Ya? Eso matemáticamente porque tiene un mayor nivel de satisfacción, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, fíjense, yo le voy dando números y me vaya otorgando la utilidad. Pero si se dan cuenta, yo puedo, si quiero maximizar U, recuerden que el objetivo de aquí del consumidor es maximizar U de X, Y. Yo le puedo dar valores muy grandes a X, muy grandes a Y, y voy a generar una utilidad inmensa. Y ustedes van a decir, ya, si estoy buscando maximizar, o sea, consumo todos los bienes posibles del mercado, ¿no? Consumo 1.000.000 de X y 1.000.000 de Y y así. Pero ¿cuál es el problema? Y si yo me posiciono acá, bueno, ¿qué va a aparecer? Es que, ahí va a aparecer, el presupuesto es la limitante, ¿ya? Si bien yo puedo consumir millones de toneladas en X y en Y para maximizar mi utilidad muy grande, existe una limitante, una restricción. Y esa restricción es la recta de presupuesto o el presupuesto, ¿ya? Cuando uno va al súper, supongamos que me gustan las Oreo y la leche. Quiero comprar mucho Oreo y mucha leche en caja para aumentar mucho mi utilidad. Lo que pasa es que tengo un presupuesto y no puedo pasarme de ese presupuesto, ¿ya? Por eso se dice que la expresión de presupuesto es cantidad del bien X por el precio del bien X más cantidad del bien Y por el precio del bien Y. Y eso tiene que ser menor o igual al presupuesto.
¿ya? Cantidad de Oreos por el precio de la Oreo, más cantidad de leche por el precio de la leche, menor o igual al presupuesto, ¿ya? En términos, ahora, esa es la recta de presupuesto de término formal. Ahora, en términos de práctico, vamos a asumir la igualdad, ¿ya? Vamos a asumir que no se ahorra nada, ni se puede gastar más del presupuesto. Es decir, vamos a gastar la misma cantidad que el presupuesto. No vamos a dejar ningún peso, ¿ya? Entonces, fíjense, buscamos maximizar la utilidad y entendemos que hay una limitante que es el presupuesto. ¿Cómo se puede graficar la recta de presupuesto? Fácil, muy, muy, muy fácil, chiquillos, para que sepan cómo graficar la recta de presupuesto. Tenemos una renta, un precio y un precio de I. Estos son datos dados, ¿ya? Por si acaso. Todos estos son datos dados, los mismos que acá. Estos los van a dar en las pruebas y estos los van a dar en las pruebas, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si se dan cuenta, lo que hago es lo siguiente. La recta de presupuesto tiene que ser decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque yo lo que estoy haciendo es sacrificar un bien por otro. Ahí lo vamos a ver aquí con los puntitos, pero lo primero que yo hago, yo sé que es X, precio de X, más Y por el precio de Y, menor o igual a R, pero en este caso vamos a asumir la igualdad. Entonces yo tengo el precio de X, sería 2X más 1 por Y igual a 20, que es el presupuesto. Entonces esto me queda 2X más Y igual a 20. Ahí tengo mi recta de presupuesto. Entonces, para hacer la recta, yo hago una de las variables 0, por ejemplo, para x igual 0, y igual a 20. Y para y igual 0, x igual a 10. Por lo tanto, tengo el eje en 20 y el eje en 10. Y después uno los puntos. Y ahí tengo la recta de presupuesto. Así de fácil, ¿ya? No tiene más ciencia que eso. Ahora, ¿por qué yo digo que la recta de presupuesto tiene que ser decreciente? Porque fíjense, parto consumiendo 0 de X y 20 de Y. Genero este punto. Para pasar al siguiente punto, yo tengo que renunciar a 2 unidades del bien Y para aumentar en una unidad el bien X. Por lo tanto, renuncio a 2 unidades para aumentar en una unidad. ¿Ya? Y si ustedes vinieron a la primera ayudantía, lo que renuncio partido lo que yo gano es igual al costo de oportunidad. Fíjense, yo estoy sacrificando el bien Y por ganar del otro bien, para consumir más del otro bien. Es como que yo deje de consumir 2 cajas de leche para aumentar en una galleta de Oreo. ¿Ya? Eso es un costo de oportunidad. Estoy dejando de de consumir 2 cajas de leche por consumir una galleta de Oreo. ¿Ya? Por eso se dice que la recta de presupuesto es decreciente, porque habla de un sacrificio. Vamos a ver el chat. Siempre voy aumentando en una unidad. Generalmente sí, ¿ya? Estaba sacando el chat, perdón. Generalmente sí, porque lo que quiero ver es en términos marginales, ¿ya? Cuando hablamos de términos marginales, es como las diferencias, ir viendo como el paso a paso. Y como son enteros, ya son productos enteros. Una de las restricciones de este problema es que las variables son enteras, obviamente. No puede ser 1,3 galletas de Oreo. Vamos a ir uno en uno, ¿ya? Incluso cuando ustedes después hagamos ejercicio y obtengamos las cantidades consumidas tanto en X y en Y, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si X dio que es 1,7, nosotros lo aproximamos a 2, a la parte entera, ¿ya? Entonces ahí está la respuesta. Bueno, entonces aquí vieron que hay un sacrificio de un bien para consumir uno del otro, ¿ya? Y cuando se hace eso, cuando hablamos de términos discretos, fíjense, aquí voy a borrar un poquito. Fíjense acá. Acá yo hablé de utilidad total, por si acaso. Aquí, para que quede claro, esto es utilidad total. Sin embargo, yo puedo obtener una utilidad marginal. Recuerden, cada vez que hablemos de ahora en adelante en el curso de marginal, es aumentar en una unidad la variable, ¿ya? Entonces, supongamos lo siguiente. Asumamos que consumir Oreos
una Oreo, 2 Oreos, 3 Oreos, 4 Oreos, 5 Oreos. Y la utilidad. Consumir una Oreo me da, no sé, 5 puntitos. Después me da 12 puntitos. Después 18 puntos. Pues no sé, 29 puntos y después, no sé, 33 puntos. ¿Ya? La utilidad marginal, siempre el primero no hay nada, pero lo que pasa es que la utilidad marginal es la diferencia. ¿Cuánto me generó el incremento de una unidad del bien en términos de satisfacción? Fíjense, de comer una unidad a comer 2 unidades me generó 7 puntitos extras. De pasar de la segunda unidad a la tercera unidad, 6 puntitos extras. De la tercera a la cuarta galleta me generó 10 puntitos extras. Y de la cuarta galleta a la quinta galleta me generó 4 puntitos extras. ¿Se dan cuenta? La utilidad marginal lo que me indica es cuánto se me incrementa la utilidad cuando consumo una unidad más del bien. Esa es la definición de utilidad marginal. Y cada vez que hablemos marginalmente es una unidad adicional de la variable. Después en la PP2 vamos a hablar de costo marginal. Pero el costo marginal va a ser cuánto aumenta el costo cuando agrego o produzco una unidad más del bien. Sigue el mismo concepto para el final del curso, solamente que cambia la variable que estoy utilizando. ¿Ya? Y en términos matemáticos, la utilidad marginal, si en términos discretos es la diferencia, se dan cuenta, 12 menos 5, 18 menos 12, en términos continuos es la derivada con respecto a la variable. Si yo quiero obtener la utilidad marginal de x, es derivar la función de u con respecto a x. Por ejemplo, si aquí es x cuadrado y, la derivada con respecto a x es 2xy. Y si quiero obtener la utilidad marginal de y, o sea, del otro bien, la derivo con respecto a y. Y me queda x cuadrado. ¿Ya? ¿Se entendió eso de cómo obtener la utilidad marginal de forma discreta y de forma continua? De forma continua es la derivada y de forma discreta es la diferencia. Pero lo que me interesa es que entiendan qué significa la utilidad marginal, que es cuántos me aumenta la utilidad cuando consumo una unidad más del bien que estoy analizando. Ese quiero que quede muy, muy, muy claro. No sé si se quedó claro ahí. Si hay preguntas de cómo se calcula, de nuevo, no hay ningún problema. ¿Cómo se calcula en continuo? ¿Cómo se calcula en discreto? ¿Qué significa? Todo eso lo pueden preguntar. Que de repente son muchos conceptos. Si se dan cuenta, vimos el concepto de utilidad, la función, que maximizar esta utilidad va sujeto a la recta de presupuesto. Y además esta utilidad total, yo también puedo calcular sus utilidades marginales, de forma continua y de forma discreta. ¿Ya? Quiero que quede bien claro este concepto porque después esto lo demás lo podemos ver en el próximo jueves. Retomamos un poquito esto el próximo jueves, para que quede bien claro. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, perfecto, chiquillos, porque esta división, la división de utilidad marginal de X partido en utilidad marginal de Y, es lo que se llama tasa marginal de sustitución. ¿Qué me indica la tasa marginal de sustitución? ¿Cuánto estoy dispuesto de sacrificar de un bien Y por consumir un bien X? Ahora ustedes dicen, "Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo la utilidad va a relacionar cuánto debo sacrificar?" Súper fácil, súper, súper fácil. Porque vamos a ver el ejemplo acá al lado, que con esto terminamos. Si la TMS, que es la utilidad marginal de X partido de la utilidad marginal de Y, es igual a 3, me está indicando que estoy dispuesto a sacrificar 3 unidades del bien Y para obtener una unidad del bien X. ¿Por qué? ¿Por qué genera eso? Acá está la explicación. Utilidad marginal de X igual a 3 partido en 1, ¿cierto? Utilidad marginal de Y. O sea, me está indicando que el aumentar en una unidad
consumir el bien X me genera 3 puntitos. 3 puntos. Sin embargo, aumentar en una unidad el bien Y me genera un punto. Por lo tanto, para igualar la satisfacción que me genera el aumentar en una unidad el X, yo debería consumir 3 unidades de Y. Porque si aumento en 3 unidades de Y, esto me generaría los 3 puntitos de satisfacción adicional. ¿Cierto? Por lo tanto, yo debo sacrificar a 3 unidades del bien Y para consumir una unidad del bien X y me genere el mismo incremento de satisfacción. ¿Se dan cuenta? O sea, la relación que me está diciendo es que consumir un bien X me genera mayor utilidad que haber consumido un bien de Y. Y para que sean iguales, tendría que haber consumido 3 unidades más del bien Y para igualar a X. Por lo tanto, esto es lo que me está indicando la tasa marginal de sustitución. ¿Ya? Es el sacrificio que debo realizar. Entonces puedo sacrificar 3 unidades del bien Y porque aumentando en una unidad del bien X me genera la misma satisfacción, la misma tasa. ¿Ya? Entonces, cuando la TMS es igual a los precios relativos, es el óptimo del consumidor. ¿Ya? Esta es la teoría del consumidor. El óptimo del consumidor sea cuando la tasa marginal de sustitución, o sea, esta división, que ya vimos que explicamos qué significaba, es igual a los precios relativos. ¿Y por qué tiene que ser igual a los precios relativos? Porque, mira, miren el ejemplo. Una unidad más de X me genera 3 puntos. O sea, me genera, el X ya sabemos que me genera mayor satisfacción que el Y, ¿cierto? O sea, me conviene consumir más de X que el bien Y. Pero ¿qué pasa si ese precio es muy elevado para la satisfacción que me entrega? ¿Me conviene o no me conviene? Entonces, el equilibrio y el óptimo del consumidor es cuando se dan igualdad. Es decir, que cuando yo pago por mayor satisfacción, que en este caso me lo da el bien X, tiene que ser en la misma proporción que me genera de satisfacción. O sea, lo que aumenta en satisfacción tiene que ser equivalente a lo que me cuesta pagar por esa mayor satisfacción. ¿Se entiende? Por eso se da la igualdad entre utilidades marginales y los precios, porque tengo que hacer el equilibrio entre cuánto me cuesta adquirir esa utilidad adicional y lo que me genera esa satisfacción adicional. ¿Se entiende esa igualdad? ¿De por qué es en igualdad el óptimo? Ese es el óptimo del consumidor y con eso se termina la ayudantía. Con eso quiero que quede bien claro de por qué es en igualdad. Ahí, si pueden, quiero que quede claro, yo sé que es mucho, yo sé que de repente son muchos conceptos. Ya mira, se sube, la ayudantía se va a subir a YouTube. Ahora yo creo que en unos 10 minutos se va a subir la ayudantía, la va a estar cargando. Igual se muere un poquito por lo que se demora, pero la subo a YouTube, a un canal, no sé si tienen el canal, se lo envío al tiro el canal de YouTube, no sé si lo tienen. Vamos a ver qué dice aquí el chat. Perdón, que no estoy viendo el chat. Dice... Sí, sí, obvio, no hay problema, Alejandra. Yo te voy a explicar de nuevo lo de la igualdad. Sí, es que mucho de repente contenido. Les voy a dejar el canal, sí, de todas maneras, para que no se les pierda, para que se puedan suscribir si quieren, para que les lleguen las notificaciones cuando sube los videos. Ya, ahí está en el chat, está el link del canal, ahí pueden revisarlo. Ya están todas las ayudantías del semestre pasado, más las de ahora. Y reanudar función de compartir. Ya, ahí está. Bueno, la igualdad se da por lo siguiente. Fíjate, a ver, dibujemos. Vamos al supermercado, ¿ya? Vamos a tener galletas Oreo y galletas Fruna, por ejemplo, ¿ya? X va a ser Oreo y va a ser Fruna. Ya, yo digo que por esta relación, tomando este ejemplo de acá, me dice que la utilidad marginal es 3 es a 1. O sea, significa que me genera 3 estrellas el consumir una Oreo y 1 estrella el consumir una Fruna. Por lo tanto, está claramente diciendo que uno debería consumir más Oreo, porque me genera mayor satisfacción. Ahora, si las Oreos son muy caras, hagamos que son 10 veces más caros que la Fruna, ¿me convendrá comprar Oreo? Si es que me genera el triple nomás de satisfacción.
pero sale 10 veces más caro que la fruna, entonces uno empieza a cuestionar si es que conviene o no conviene, ¿cierto? Entonces, para lograr el óptimo, el equilibrio en el consumidor, lo que me está diciendo es que tiene que estar en la misma proporción lo que me genera en satisfacción con lo que me cuesta en términos monetarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esta valía 300 pesos y esta valía 100 pesos, aquí está el óptimo del consumidor. 3 es igual a 3. Lo que me genera triple en satisfacción está el triple del precio. Es coherente. Es coherente que por el triple de satisfacción me cobren el triple del precio. Pero ¿qué pasa si este fuera 900? Sería 3 menor a 9, ¿cierto? Vamos a borrar ahí, 3 menor a 9. O sea, ¿qué me está indicando? Vamos a borrar aquí. Es que lo que me aumentó en satisfacción, que es el triple del otro bien, es menor a lo que me está costando esa triple de satisfacción. ¿Se dan cuenta? Es 9 veces más caro, aunque me dé el triple de satisfacción. Esto no sería un equilibrio para nosotros, ¿cierto? Pues no está la igualdad. ¿Se entiende ahora la igualdad por qué? Este ejemplo creo que queda un poquito más claro. A ver si quedó más claro. A ver, mira el chat, disculpe. Ya, eso. Ese es el ejemplo. Pero yo les voy a dar un tips. Espero que no se hayan ido. Yo estoy pasadito en la hora, yo sí estoy pasadito, chicos. Pero un tips. No siempre la igualdad es el óptimo. Así que anótenlo. La igualdad también se puede dar en desigualdad. Se puede dar en menor, ahí como en este caso, 3 menor a 9, o se puede dar, por ejemplo, 3 mayor a 2. Y ustedes van a preguntar, ¿cuándo se da eso? Cuando son bienes sustitutos. Cuando son bienes sustitutos, se puede dar en desigualdad el óptimo. Y la pregunta es ¿por qué? Y esto es súper simple. Miren. Sustituto significa que están compitiendo entre ellos. Por ejemplo, o elijo una Coca-Cola o elijo una Pepsi. O elijo una Oreo y una Fruna. Va a seguir el ejemplo. ¿Ya? Entonces, uno y el otro, o elijo esta solución esquina o esta solución esquina. No existe un intermedio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo que la TMS es igual a 3 y los precios relativos es igual a 9, estoy diciendo TMS menor a precio de X partido en precio de Y, ¿cierto? O esto está diciendo 3 menor a 9. Me está indicando que los precios, como decíamos acá, los precios son muy altos para lo que estoy obteniendo en satisfacción en X, ¿cierto? Por lo tanto, yo consumo Y. Por lo tanto, aquí consumo Y. Ya, Macarena, no hay problema. Muchas gracias por venir. Consumo y X consumo 0. En cambio, si la TMS es mayor a los precios relativos, lo que está indicando es que consumo X y de Y consumo 0. ¿Por qué? Porque si la TMS es mayor a los precios relativos, lo que me está indicando es que la utilidad es mayor a lo que me está costando en precio. Aquí, la utilidad es mayor, la utilidad de X es mayor al precio que me equivale a aumentar esa utilidad. Por lo tanto, consumo solamente X y nada de Y. ¿Ya? De todas formas, lo vamos a volver a repasar en la próxima ayudantía del jueves, pero quédense con eso. La TMS me representa la utilidad y los precios relativos a los precios. ¿Ya? Entonces, si uno es mayor, si por ejemplo la utilidad es mayor al precio, en el numerador, porque acuérdense que esto es 3 partido en 1, ¿ya? Entonces estoy diciendo que consumo todo de X y nada de Y. En cambio, si los precios son mayores a la TMS, aquí me voy a poner ahí TMS, precios, si esto es mayor a esto, me está indicando de que debo consumir solamente lo máximo en Y, porque me está indicando que para X no es eficiente invertir tanto dinero para lo que me está generando, ¿ya? Así que eso, chiquillos, con respecto a la ayudantía, el que si alguien se tiene que retirar, vayan a lo que tenga que hacer, a clase o que tenga lo que estime conveniente.
Si alguien tiene dudas, se puede quedar, no tengo ningún problema y respondemos estas dudas. Creo que se entendió la igualdad. El tema de la desigualdad es un poquito más hondo para trabajar, pero usted me dicen, si alguien tiene alguna duda o alguien que se quiera preguntar, no hay problema, ¿ya? A los que se tengan que ir, que les vaya muy bien en lo que queda de semana y nos estamos viendo, ojalá, en una próxima ayudantía, ¿ya? Muchas gracias, chiquillos, y cualquier duda a mi correo electrónico o al del curso, o a Facebook, ¿ya? Y nos vemos cómo nos comunicamos, ¿ya? Profe, ¿Sí, sí? Cuénteme. entonces con el tema de la desigualdad, uno lo puede tomar como que si la tasa es menor que la Ujú. relación de los precios, ¿Ya? entonces uno tiene que consumir el que le da menos satisfacción. Claro, mira, espérate, el que tiene menos satisfacción, es que mira, sí, tal cual, ocurre justo en este caso de esa manera. Incluso, espérate, aquí está el ejemplo. Cambiémosle el precio acá. Pongamos que este ya no es. Tú dices que TMS sea menor o mayor. ¿Cuál decías tú? ¿Qué caso? Menor. Menor, ya. Este caso es menor, ¿por cierto? 3 menor a 9. En este caso lo que estoy diciendo es que como me genera tan poca satisfacción con respecto al precio de X, es que yo elijo el otro bien. Es como por descarte en realidad. ¿Ya? Elijo consumir el otro bien. Porque no es necesario sacrificar 900 pesos por el triple de utilidad. ¿Ya? Por eso elijo el otro bien, el bien I, el consumo directo. Por ejemplo, en este caso, consumo todo de I y no consumo nada de X. No sé si se entiende, pero Sí, igual mejor. es por un tema de que no conviene el sacrificar por el bien X tanta plata. ¿Cachai? Entonces, ojo que uno dice el descarte, pero uno analizándolo bien, es porque lo que me genera satisfacción, que es una estrella fruna, por ejemplo, es porque vale 100 pesos. ¿Cachai? Pero en cambio, si cambiara Fruna y, por ejemplo, ahora valiera, no sé, 4.50, que es la mitad de 900, si ahora cambia, ahora vale 4.50, esto es 2, ¿cierto? 900 partido en 4.50 es 2, y cambia el signo. Y ahora me conviene comprar X, comprar todo lo de X, es decir, comprar Oreos. ¿Se entiende? Porque subió el precio de la Fruna y en comparación de comprar una fruna por 450, que me genera una estrella, en vez de comprar una Oreo que vale 900 pesos, pero me genera el triple estrellas, mejor me compro la Oreo. Entonces, si se dan cuenta, es una relación entre Oreo y fruna constante. No es como que haga el descarte, sino más bien es cuánto del precio también interesa mucho el precio del otro, porque va a cambiar la fracción. Va a cambiar si es 2, si es 3, si es 4, si es 9. ¿Se entiende? Depende del otro bien. Sí, se lo entiendo. Ujú. Así que eso. Bueno, y cualquier Ya, cosa muchas gracias. me pregunta nomás por correo, por Facebook, lo que sea, ¿ya? Vale, vale. ¿Alguien más, chiquillos? Que no sé si queda alguien. Chao, profe, gracias. Ya, gracias a ustedes, chiquillos. Chao, profe, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, chicos. Cuídense.